Ok, vamos a comenzar con lo que es arreglos y en este caso específicamente con lo que tiene que ver con cadenas. Ok, bueno, decíamos hace rato que al final de cuentas a nosotros lo que nos interesa es agrupar los datos. Normalmente los arreglos entran dentro de esa categoría como datos agrupados le conocen o tipos de datos especiales. Ahora, ¿por qué? Porque lo que va a pasar es que yo voy a empezar a agrupar tipos de datos de diferentes tipos. Por ejemplo, y decíamos esto, yo voy a agarrar y voy a tener, por ejemplo, un tipo de dato entero y le voy a poner un nombre que sería vec y voy a poner entre corchetes el tamaño que yo quiero. Por ejemplo, en este caso le pondría 30. Lo que yo estoy indicando aquí con esto es lo siguiente, es que estoy creando una variable que se llama vec, la cual al final de cuentas es de tamaño 30, ¿sí? Y que es del tipo de dato entero. ¿Ok? Entonces, esa estructura yo la podría visualizar de esta forma, en forma vertical, y por cada uno de los datos enteros, prácticamente un espacio de memoria que va a ocupar para poder almacenar ese valor. Y en este caso, por ejemplo, si se fijan, aquí dice que es de 30, aquí vendría este que es el 0, el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente hasta la posición 29. Lo que tenemos que entender es que siempre la última posición que yo tenga aquí siempre va a ser un n menos 1. ¿Ok? ¿Y por qué sucede eso? Sucede eso porque resulta que yo siempre voy a comenzar en mi primer índice, el cual siempre va a ser un 0. ¿Ok? Bueno, si yo lo veo dibujado de forma vertical, significa que este es un arreglo numérico. Y entonces decíamos, los arreglos pueden ser unidimensionales, o sea, de una sola dimensión, o bidimensionales, que significaría que serían de dos dimensiones. Entonces, dependiendo qué es lo que vayan a hacer ustedes. Entonces, en este caso, este es un arreglo unidimensional de una sola dimensión. A los arreglos numéricos unidimensionales les conocemos comúnmente como vectores. ¿Ok? Bueno, pero resulta que yo voy a tener que los tipos de datos numéricos son los int, los float, voy a tener los long y los double. Y aparte puedo tener todas las demás variantes de tipos de datos que puede tener prácticamente el lenguaje C. Y voy a tener los char. A partir de esto yo voy a poder empezar a crear arreglos. Pero ¿qué sucede? Yo voy a empezar a distinguir, por ejemplo, si yo utilizo estos son arreglos de tipo numérico. Mientras que si yo utilizo este es un arreglo de tipo carácter. A estas son las que nos interesa ahorita para cuestión de esto. Cuando los hacemos de tipo carácter, significa que yo ya puedo almacenar letras, o sea, como el nombre de una persona, una dirección, un teléfono que tenga guiones, incluso puedo almacenar cualquier cosa, incluso muchas veces hasta números. ¿Por qué? Porque de esa forma, si yo empiezo a leer todo como una cadena, luego lo puedo convertir al tipo de número que yo quiero y así empezar a evitar errores. Por ejemplo, Python, que es uno de los lenguajes más nuevos, se dio cuenta de eso y lo que hizo es de que siempre que tiene una entrada de datos, siempre la hace de forma cadena. Así. Al menos que luego esa cadena tú la transformes a otro tipo de dato. ¿Y por qué hizo eso? Porque con eso agarró e impidió que hubiera errores. Como C no tiene esa capacidad, nosotros tendríamos que hacer esa parte manualmente, hacer que leer todo como cadena y posteriormente después poderlo leer a convertirlo a un tipo de dato numérico. En este caso, los char estarían de esa forma. Ahora, cuando yo convierto esto en arreglos, normalmente yo lo que voy a hacer es que le voy a decir in, vec, por ejemplo,
y le voy a decir que tengo para tamaño 10. ¿Se fijan? Pero si yo en este caso le digo char y le digo cadena, corchete, yo estaría viendo aquí la cantidad de caracteres que le voy a poder almacenar a mi cadena. Ahora, muy importante, cuando yo ya hablo de cadenas, entonces nos vamos a dar cuenta que entonces yo voy a visualizar esa cadena así. Prácticamente la voy a visualizar en forma vertical. Y entonces la empezaría a ver algo como esto. ¿Se fijan? Donde prácticamente cada una de estas posiciones tiene algo que se llama un índice. Y entonces aquí estaría, por ejemplo, mi índice 0. ¿Sí? Aquí estaría mi índice 1, mi índice 2, mi índice 3, mi índice 4, mi índice 5. Bueno, voy a poner el 6, por ejemplo. Y prácticamente de ahí hasta la última posición, la cual siempre la vamos a conocer como un n-1. Y pues prácticamente, ¿por qué? Porque entonces nosotros ya podríamos decir que esta n fue igual a 30. ¿Se fijan? Si esta n es igual a 30, pues n-1, ¿cuál sería? 29. Y esto sucede porque también las cadenas, al ser un arreglo, comienzan en 0. Ahora, ¿cuál es lo más interesante? Lo más interesante es de que siempre las voy a ver prácticamente así. ¿Cómo se llama cuando están acostados así? ¿Qué posición es esta? No, ¿cómo se llama esta posición así? Horizontal. Y cuando las vea así, ¿qué es qué? Estos son numéricos, ¿se fijan? ¿Por qué lo hacemos? Para poderlos diferenciar y porque es muchísimo más fácil manejarlos. Sin embargo, sí se van a encontrar en ciertas literaturas que de repente también te los manejan de forma vertical. ¿Ok? Bueno. En C, el manejo de las cadenas es muy especial por varias razones. Tanto así que tienen una librería propia para el manejo de cadenas. Dependiendo las versiones de C, ha cambiado un poco el cómo se empiezan a manejar las cadenas. En la actualidad, con la versión 14.2, se me hace que es la que tenemos ahorita instalada, del lenguaje C, de GCC, lo que sucede es que ya no se utiliza el gets, se utiliza otra función que se llama fgets, la cual trabaja de forma diferente y es muchísimo más segura. Entonces, nosotros contemplemos de que en esta cadena que está aquí, en cada posición que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, prácticamente aquí iría un carácter. Por ejemplo, si aquí yo voy a poner, no voy a ponerlos en mayúscula, voy a poner aquí Henry, ¿se fijan? Y entonces lo que va a pasar es que entonces una cadena debe de terminar con este signo, con este símbolo. Ese símbolo que está ahí no es otra cosa más que un slash y un 0. Y muy importante, ¿cómo se llama ese carácter que está ahí? Ese carácter que está aquí, ojo, se llama carácter nulo. Y el carácter nulo es tan importante porque si se fijan, fíjense en dónde está. Está aquí. Me está diciendo en dónde termina mi cadena. ¿Ya? Aun cuando mi cadena tiene espacio de n-1, yo no estoy ocupando todos los espacios. Por eso es muy importante mi carácter nulo, porque es el que me indica en dónde termina la cadena. Y este carácter nulo me sirve para varias cosas. Para que a la hora que yo voy a darle una salida, que voy a imprimir esta cadena, no se imprima la basura que yo tengo, por ejemplo, por acá. ¿Sí? Toda esta basura no se va a imprimir. ¿Por qué? Porque a la hora de imprimir solamente va a llegar hasta donde se encuentre mi carácter nulo. Lo cual significa que todo lo demás que hay para este lado se va a ignorar. ¿Ok? Ahora, cuando yo hago un conteo de caracteres,
lo que hago es buscar en dónde se encuentra el carácter nulo. ¿En dónde se encuentra el carácter nulo? ¿En qué índice? En el 5, lo cual significa, ¿sí?, que tiene 5 caracteres mi carácter nulo. ¿Se fijan? Lo que estoy haciendo entonces es que entonces dice, a ver, lo que va a pasar entonces es que como comenzó en el 0 y ese está en el 5, dice, pues son 5 caracteres. Y siempre es la forma en la que me indica la cantidad de caracteres que tiene esto. ¿Para qué me sirve saber la cantidad de caracteres que tiene una cadena? Bueno, me puede servir para muchas cosas, para que a la hora que imprimo no me imprima la basura, o sea, todo lo que está de este lado. ¿Sí? También me va a servir, por ejemplo, a la hora que yo quiera copiar una cadena a otra cadena, o que quiera comparar una cadena contra otra cadena. Prácticamente todo ese tipo de situaciones me sirve para saber dónde termina. Aparte, cuando yo empiezo a hacer muchos procesos con cadena, necesito saber dónde termina para no tener que estar copiando, pegando o haciendo cosas donde ya no ocupo, que ya no existe. Es como, por ejemplo, si aquí en este salón yo fuera a repartir exámenes y digo, pues tengo 15 alumnos, pero resulta que ahorita solamente hay 8. ¿Qué sucede? No voy a dejar exámenes vacíos donde no hay alumnos, ¿ya no? Solamente acostumbro a darle ¿a quién? A los que están presentes. Prácticamente pasaría así exactamente, nada más trabajaría con los caracteres que están ahí presentes. Ahora, ¿cómo le hacemos para definir las cadenas? Bueno, cuando nosotros tenemos varios procesos para poder trabajar con las cadenas, todo comienza siempre con las definiciones. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con la definición de vector, nos topamos que la definición de vector es la colección de datos, todos del mismo tipo, que utilizan el mismo nombre y se diferencian por el índice. Cuando yo creo una estructura de tipo entera, toda la estructura se llama vector y prácticamente todos son del mismo tipo, del tipo entero. La forma que yo tengo de poder identificar un valor de otro valor cuando trabajo con un vector, ya sea cadena, arreglo, lo que sea, es a través del índice. Y normalmente, por ejemplo, si yo tengo aquí mi arreglo y aquí está el valor 5 y este es el 0, el 1, el 2, el 3, toda esta estructura se llama vector. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo hago referencia a la estructura y al índice 3. Entonces yo digo, ok, en el vector índice 3, ¿qué es lo que hay? Hay un 5. Yo puedo acceder directamente a esa posición, visualizarla, imprimirla, etc. Es la forma en la que lo hago personal. ¿Ok? En cambio, cuando yo hago referencia a vec, estoy haciendo referencia a toda la estructura completa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sucede con una cadena? Bueno, pues con una cadena, la definición de cadena, para hacerla cada vez más fácil, sería, es un vector de caracteres. ¿Sí? Y así de simple. Al decir que es un vector de caracteres, pues agarro toda la definición de vector, que es la colección de datos. En este caso tendría que decir que es la colección de datos todos del mismo tipo, que serían del tipo carácter. ¿Se fijan? También puedo acceder directamente a través de una posición de memoria. ¿Sí? Esta se va a llamar cadena. ¿Se fijan? Y cada una de estas va a tener un índice, el cual prácticamente yo puedo acceder directamente incluso a una posición específica. Bueno, aquí puse el 7, pero pude haber puesto en acá la letra A. ¿Se fijan? Y entonces, ¿por qué? Porque un carácter es cualquier letra. Por ejemplo, un carácter es cualquier letra de la A la Z, ya sean mayúsculas o sea minúsculas, y números desde el 0 al 9
o caracteres especiales. ¿Ok? Bueno, aquí la vamos a dejar y ahorita empezamos con la segunda parte.